Doctora, primero, una pregunta un poco ingenua. ¿El, el Tribunal Constitucional ha declarado la inocencia de la señora Fujimori en el caso de lavado de activos que le abrió la Fiscalía? No, no, no. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ha declarado nulas algunas actuaciones del proceso en la fase preliminar de la investigación y ha ordenado que el juez defina la situación jurídica de la señora Fujimori sobre la base de algunas consideraciones eh, respecto a su alegación y que evidentemente el juez tendrá que considerarlas, ¿no? Ahora, algo, le escuché hace unos días en Canal N, dijo una cosa interesante. Normalmente la gente acude al Tribunal Constitucional cuando tiene una sentencia que considera que ha afectado sus derechos constitucionales. En este caso eso no ha ocurrido. O sea, el ITC se ha pronunciado por un enjuiciamiento, por algo que recién estaba Mm. empezando. ¿Eso suele ser usual? Bueno, digamos, no es usual, es teóricamente posible. Lo que hay que señalar, digamos, es que lo inusual, en mi concepto, lo más importante, que en mi concepto es una postura que no comparto, es haber eh, acogido esta pretensión precisamente en una etapa preliminar, impidiendo que esto sea visto en un proceso, en juicio oral, en la justicia ordinaria, y eso es lo habitual. En el 99%, 99.99% de casos que hemos resuelto, tanto nosotros como la conformación anterior, nosotros rechazamos. Si usted mira sentencias que han salido hoy día, mañana, cientos de sentencias, y la mayoría son improcedentes, de personas que pretenden dejar sin efecto decisiones en un proceso, sea en la fase preliminar, que no es lo más común, porque generalmente la gente viene ya cuando ha terminado el proceso, pero tanto en esa fase como en la posterior, cuando se le pide al Tribunal Constitucional que ejerza un rol propio de la justicia ordinaria, por ejemplo, la tipificación, decir que alguien es o no responsable de un delito o que no se le aplique esta tipicidad, que es el razonamiento que se ha seguido, eso no hacemos nunca. No hacemos. Eso no es tarea de la justicia constitucional. La justicia constitucional identifica un problema en el proceso, de debido proceso, de motivación, pero cuando se encuentra con una alegación que está diciendo no se me aplique esta ley porque considero que debe ser otra y la subsunción de la conducta en este tipo penal, esa es una materia clásica, típica, neta de la justicia ordinaria, ¿no? Póngale un nombre entonces a lo que ha pasado. ¿Es una intromisión con la justicia ordinaria? ¿Eso es lo que ha ocurrido? Mire, yo no quisiera hacer calificaciones, digamos, más allá de lo que expreso en mi voto, ¿no? Sí. En mi voto yo soy muy claro. Aquí hay una materia en la que el Tribunal Constitucional no es competente, no le corresponde, como lo hacemos todos los días, ¿no? Como lo hacemos todos los días. Y aquí también hay una razón, ¿no? Y es que la justicia oportunidad tiene herramientas con las que no cuenta la justicia constitucional. Por ejemplo, la actuación probatoria, la contradicción de pruebas, ¿no? Y claro, ya entraremos seguramente a algo más específico, ¿no? No solamente ha sido la justicia constitucional, su jurisprudencia, la que ha señalado, digamos, su argumentación, ¿no? Sino que también es el Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso Ollanta, Ollantumal, ha habido un pronunciamiento en primera instancia donde no se le ha dado la razón exactamente frente a una misma argumentación. Llegaremos ahí, pero antes, ¿considera entonces que hubiera sido mejor que el Poder Judicial determinara si correspondió o no, juzgada por lavado de activos, a la señora Fujimori? Absolutamente, absolutamente. Ese es mi planteamiento. Es más, digamos, aún en esta fase, digamos, preparatoria, el auto de enjuiciamiento, es decir, todavía no ha iniciado el juicio oral, el juez ha podido decir, miren, he escuchado la postura de las partes, esta argumentación y considero que no hay suficientes elementos para iniciar el juicio oral. Todavía eso era posible, ¿no? O, digamos, también a través de una sentencia y de una condena. Yo debo aclarar que generalmente vienen personas que tienen una condena y señalan que esa condena,
en las dos instancias, etcétera, en las que se ha producido, adolece de una serie de vicios. Ese es un grueso de casos. Vienen otros en estas etapas previas, sí, pero no es frecuente, ¿no? Pero en ambos no entramos a suplir lo que le corresponde a la justicia ordinaria, ¿no? Claro. Ahora, usted acaba de mencionar algo interesante, el caso del señor Humala. El argumento principal de la señora Fujimori es que no se le puede juzgar por lavado de activos porque esa figura no existía cuando ocurrieron los supuestos ilícitos por lo que se le juzga, ¿no? O sea, es decir, la receptación ilícita de bienes. Eh, Sin embargo, el señor Humala tiene una condena por ese tema ¿Mm? que ocurrió en paralelo, o sea, en el mismo tiempo en el que habría ocurrido la señora Fujimori. ¿Cómo se le explica eso a una persona de la calle? ¿Cómo se le dice por qué el señor Humala tiene una sentencia por este mismo delito y a la señora Fujimori no se le va a juzgar por lo mismo? Ujú. Sí, es difícil explicarlo. Yo personalmente no le encuentro explicación. Porque además, no solamente es que en el caso de señor Humala, además, es un pronunciamiento en primera instancia, ¿no? Todavía está en revisión. Pero la Corte Suprema tiene a su vez un pleno casatorio, es decir, un pronunciamiento instructivo, un criterio importante para la Administración de Justicia, donde dice no rechacen de plano este tipo de pretensiones vinculadas Ujú. al lavado, precisamente porque, digamos, no basta un análisis conceptual teórico, es necesario hacer una confrontación de pruebas. La problemática del lavado es una problemática mundial que se ha logrado sistematizar con legislación comparada, recomendaciones de organismos internacionales desde finales del siglo XX. Hay organismos como el Fondo Monetario que han aprobado una serie de manuales. Esto se ha traducido en la legislación. Y entonces, digamos, no es un asunto puramente teórico, esto tiene que ser contrastado, ¿no? Y si pensamos en este caso, en el caso Odebrecht, digamos, en el sentido de financiamiento de una transnacional que ha operado extraterritorialmente con el uso de mecanismos financieros, estamos frente a algo verdaderamente complejo, ¿no? Que es necesario identificarlo, probarlo, y que, claro, eso va a explicar también el tiempo, ¿no? Bueno, además, claro, digo, por lo que se han pronunciado también el TC. Ahora, lo que decía era, y quizás quien pueda opinar con mayor certeza sobre eso es el Poder Judicial, como que usted dice, tiene las herramientas, ¿no? O sea, para hacer ese tipo de revisión sobre un caso complejo como el de Odeo. Efectivamente, una de las críticas constructivas que hacemos quienes hemos votado en contra es que la sentencia no ha hecho un análisis con las piezas del expediente, incluso las resoluciones, El material de la fiscalía, dice usted. el material de la fiscalía y del proceso, ¿no? Porque, Mm. porque no se ha tenido a la vista las resoluciones del Poder Judicial, no se menciona la argumentación del Ministerio Público. Digamos, efectivamente, es un análisis interesante, es un análisis teórico, abstracto, ¿no? Ujú. Con algunas referencias, pero que no están, en mi concepto, suficientemente sustentadas, ¿no? Como cuando, digamos, cuando no se ha tenido a la vista toda la información, ¿no? Ahora, es posible que al no revisar este material de la fiscalía se haya pasado por alto la explicación que dan los fiscales para juzgar a la señora Fujimori por el caso de lavado de activos, que ahí esté el material que explica por qué se debería hacer eso. Mire, ya esa es una especulación, porque cuando uno mira la sentencia, lo que ve claramente es una postura, digamos, una interpretación jurídica, llega a decir, miren, cuando ocurrieron los hechos, la legislación tenía estas características y por lo tanto se le estaba procesando con una legislación que no le era aplicable, porque es la legislación posterior a juicio de la sentencia la que se va a emplear en el procesamiento. Este análisis de tipificación es típicamente la justicia ordinaria. Claro, se está diciendo, y por lo tanto hay una aplicación retroactiva de la ley al procesarla, porque la Constitución señala que nadie puede ser procesado con una ley aprobada posteriormente a los hechos. Claro, digamos, visto así, resulta impresionante, ¿no? Pero hay una contraargumentación, más que hay una argumentación contraria desde la Corte Suprema con un caso en el Poder Judicial, como el caso de Antumala, y el propio Ministerio Público tiene una teoría.
discutible, no discutible, pero es una teoría que tiene, digamos, un umbral de razonabilidad, ¿no? El Tribunal Constitucional entra cuando se está produciendo, digamos, una evidente lesión, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos en un terreno donde justamente es necesario, digamos, estudiar a fondo, ponderar, mirar pruebas, ¿no? Con todos estos antecedentes corresponde a la justicia ordinaria, ¿no? Claro. Ahora, algo que llama la atención es que sus colegas se hayan pronunciado sobre dos temas que no estaban incluidos en el petitorio de la defensa del señor Fujimori, ¿no? Uno es el tema de catalogarlos como organización criminal y el otro es el plazo, tiempo que había pasado durante el proceso. ¿Eso suele ocurrir? O sea, que, in- digamos, tomen la atribución de responder por algo que no se les había consultado. Bueno, no, pero en realidad hay que hacer una precisión, ¿no? Se discute, lo que plantea la defensa de la señora Fujimori es cuestionar las resoluciones sobre un recurso de excepción de naturaleza de acción contra los dos delitos, el delito de lavado y el de organización criminal. Entonces, esa resolución de no haber aceptado mi excepción, para que se entienda un poquito, digamos, estos son recursos de defensa donde justamente dicen, miren, me está procesando por algo que no corresponde, ¿no? Planteo esta excepción, es un mecanismo típico de defensa. No se lo conceden y eso es lo que trae al tribunal, ¿no? Eso es lo que sí trae esos dos elementos. El argumento que no se trae es el de plazo razonable. Digamos, la violación del derecho a que uno sea procesado dentro de un plazo razonable. Esa es una argumentación propia del tribunal que no la trae la defensa de la señora Fujimori. Entonces, digamos, sí, digamos, no es frecuente, efectivamente, no es frecuente. Ahora, ¿la justicia constitucional puede tomar este tipo de iniciativas? En teoría sí, cuando uno ve una lesión, digamos, puede suplir un poco digamos, la defensa cuando ve una cosa evidente. Es más frecuente. Pero no es frecuente. Pero lo que estoy viendo es que, en mi opinión, no hay suficientes elementos para tomar esta iniciativa tampoco, ¿no? Tampoco, precisamente, la parte no ha presentado la instrumental, porque el test del plazo razonable, digamos, el examen del plazo razonable, supone incluso 4 criterios que la jurisprudencia ha establecido, ¿no? Ha dicho, bueno, complejidad del caso, para ver si estamos en el plazo razonable. Y claro, yo me pregunto, complejidad del caso Odebrecht. Toda comparación es una ofensa realmente, ¿no? Pero han condenado hace poco al expresidente de Francia, Sarkozy, por un caso de financiamiento de partidos políticos, ¿no? Gaddafi. Sí. Eso duró 10 años, ¿no? Eh, digamos, ha sido una línea de financiamiento. Aquí hemos tenido un fenómeno, O digamos, sea, es transnacional. un solo caso, un solo financiamiento. Aquí tenemos una cosa que ha envuelto a una serie de actores en diferentes contextos, procesos electorales, son diferentes mecanismos, donde, digamos, aparentemente lo que ha ocurrido es que el financiamiento incluso se ha dado en efectivo y sin bancarización. En momentos en el Perú ya existía la legislación de bancarización. Preguntarse, digamos, si una operación con esas características no le genera sospecha al receptor cuando vienen representantes de una empresa transnacional en esas circunstancias. Decir que eso, digamos, no exige un nivel de estudio, de verificación, de pruebas, de actuación, de personas, etcétera, no lo comparto, definitivamente no lo comparto. Esto es algo verdaderamente complejo. Entonces, complejo es, no es simple, no. Sí. Y estos 4 criterios se tienen que dar, ¿no? Y en la sentencia dicen, miren, esto no es tan complejo, en realidad esto es una discusión de puro derecho, una discusión jurídica, si se aplica o no la ley, eso es todo. Ustedes se han demorado un montón de tiempo, ¿no? Eso es lo que ha concluido el TC, que el caso Odebrecht no es tan complejo como parece. Considera que la situación de la señora no es tan compleja porque en realidad se está discutiendo cuál es la ley aplicable. Ese es un poquito el punto, ¿no? Ahora, el otro criterio importante también es la conducta de la autoridad, ¿no? ¿Qué ha generado esta demora, ¿no? ¿Quién ha sido dilatorio, ¿no? Se habla de 19 devoluciones, etcétera. No hay en la sentencia, no hay en el expediente que ha venido del Tribunal Constitucional una explicación, porque no fue legado por las partes, una explicación de dónde están, pues, por qué fue, ¿no? Porque muchas veces estas devoluciones, digamos, pueden generar
puede ser producto de la necesidad de clarificar el proceso, incluso para asegurar un proceso en beneficio de la persona procesada, ¿no? Pero no lo sabemos, no se nos ha explicado en detalle, no se ha hecho una, digamos, una corroboración, ¿no? Ahora, O sea, se le da el beneficio de la duda a la fiscalía, o sea, usted no, la responsabilidad del retraso aparente no recaería solamente en la fiscalía. no, yo lo que digo es que nosotros como Tribunal Constitucional, sí podemos entrar a una verificación, o sea, en plazo razonable, a evitar exactamente lo que ha pasado. Ahora, es evidente que aquí, evidente por lo que uno ve, digamos, externamente, ha habido una demora a esta persona. En algún momento se le ha detenido preventivamente y el tribunal, por solución anterior, ha dejado sin efecto esa detención con sus propias consideraciones. Que no, dicho sea de paso, no hay prueba a la cuestión de la ley aplicable en ese momento. Ese es otro tema, que, en fin. Eh, y que evidentemente hay un efecto sobre la persona, porque ese es otro criterio, ¿no? Si cuando voy a elaborar plazo razonable, digamos, está ocurriendo subjetivamente al individuo afectado, evidentemente se está produciendo un efecto en la persona. Toda persona tiene derecho a la protección constitucional. Cierto, y en mi voto, y me parece que la doctora Pacheco lo hace también, pedimos que se tome una decisión cuanto antes. O sea, ya efectivamente ya es momento de definir la situación jurídica sin, digamos, asumir todo el razonamiento que hace declarando nulas las resoluciones, etcétera. O sea, no niego personalmente que es necesario, es menester que a pesar de la complejidad, a pesar digamos, todos los elementos y los documentos probatorios que se han tramitado, esto ya tiene que merecer un pronunciamiento del Poder Judicial. ¿Cuánto es un plazo razonable en ese tipo de situaciones? O sea, ¿se le puede poner un periodo de tiempo? Bueno, justamente si hubiéramos entrado, si se hubiera entrado con mayor detalle, digamos, como ha ocurrido alguna vez, no en el caso nuestro que yo recuerde, donde se le pone un plazo que le dice, usted tiene ya que resolver, ¿no? La situación jurídica de esta persona. Que, se le ha dicho, ¿no? En el más breve plazo en la sentencia, ¿no? Efectivamente, o sea, inmediatamente, ¿no? Claro, se ha hecho eso porque se ha declarado la nulidad de lo actuado, ¿no? Pero, digamos, un pronunciamiento con esas características hubiera exigido, digamos, meterse con más detalle, ¿no? Cliente, ¿no? Esta ley que no tenía de la mano. Dictapié que no se tenía en la mano, efectivamente. Claro. Ahora, hay un poco del trabajo que hacen en el Tribunal Constitucional cuando van a sacar una resolución de este tipo. Tienen en cuenta un poco también que la decisión va a crear precedentes. O sea, ahora mismo el señor Luna, el señor Villarán quieren adaptar sus casos a esta sentencia. ¿Eso lo tienen en cuenta o no? Eso no juega para nada. Bueno, sí hay lo que suele denominarse en esta u otras circunstancias una previsión de consecuencias, ¿no? Una previsión de consecuencias de un pronunciamiento, ¿no? Incluso, digamos, en materia económica, muchas veces cuando se reconoce un derecho y se ve, digamos, las consecuencias fiscales de reconocer un derecho de manera masiva, que tenga consecuencias en el presupuesto, generar un desequilibrio, etcétera. En algunas ocasiones, el propio tribunal ha establecido reglas de gradualidad, ¿no? Es decir, sí hay una mirada de consecuencias. Pero también, claro, aquí, digamos, hacer diríamos, la transposición de este pronunciamiento respecto de otros, andaría con cuidado, ¿no? Es preocupante, a mí lo que me parece preocupante es que es como principio, digamos, un pronunciamiento en favor de alguien que está diciendo, no me juzguen, ni siquiera en la etapa preliminar, ¿no? Eh, a pesar de que hay una discusión sobre ellos, a pesar de que el Ministerio Público está exigiendo actuación y discusión sobre pruebas, no me juzguen, ¿no? Nosotros, insisto, sacamos 99%, 80%, una cantidad de casos, la mayoría de casos nuestros son improcedencias. Es un tribunal que dicta muchas improcedencias porque en efecto viene mucha gente pensando que el Tribunal Constitucional es una instancia del Poder Judicial. Y ahí creo que también hay una discusión, ¿no? Nosotros no estamos, no nos corresponde decidir si una persona ha cometido un delito o no ha cometido un delito, ¿no? No nos corresponde incluso decir cómo hay que interpretar determinadas leyes. Nosotros verificamos si se ha violado verdaderamente un derecho constitucional. Y entonces aquí la pregunta es,
esas resoluciones que no le dieron la razón al accionante no estaban suficientemente motivadas al punto de generar una vulneración de derecho constitucional, a mí no me parece que no está ese umbral. O sea, hay una argumentación que se va a poder discutir precisamente en el cuatro. Y el propio procedimiento ordinario da soluciones, ¿no? Una es la excepción que no se las han concedido, otra es este juez, digamos, que no haya pasado esto teóricamente y que el propio juez diga, bueno, no hay elementos suficientes para continuar. Y se estableció la decisión en la En la justicia, claro, en la justicia ordinaria. Lo que quiero decir es que la justicia ordinaria tiene sus propios mecanismos, ¿no? Y se olvida, y creo que la opinión pública no tiene claro muchas veces qué es el Tribunal Constitucional. La explicación de que aquí se venga muchas veces injustificadamente a revertir condenas es porque se cree que esa es otra instancia, que nosotros vamos a ser juzgadores, ¿no? No es eso. Nosotros, la primera línea de defensa de los derechos fundamentales es el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional entra de manera supletoria, ¿no? Ese es un poquito. Y ahora mencionaba las pruebas que ha actuado la fiscalía, todo el expediente que ha armado. O sea, ¿qué pasa con eso? Todo queda archivado. O sea, ya no hay manera de ejecutar este enjuiciamiento, este juicio. Bueno, el tribunal, la sentencia ha establecido algunos criterios, ¿no? Como la ley, como el criterio sobre la ley que sería aplicable a los hechos, y le ha dicho al juez, defina, bueno, ha dejado sin efecto las resoluciones que entregaron estas excepciones y le está diciendo al juez, define la situación jurídica a la brevedad posible, ¿no? Entonces, en efecto, todas estas investigaciones, todos estos procesos, digamos, diría técnicamente, teóricamente, no es que no vale, sino que ahora los tiene el juez en el punto 1, pero con una serie de consideraciones sobre el fondo, digamos, que vienen de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, que ese es, no sé, uno tendría que imaginar que el juez eh, tiene ya muchas razones simplemente pues, para archivar este proceso, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, una pregunta personal, doctor. ¿Qué siente cuando la ciudadanía dice, esta resolución se ha dado de esta manera porque algunos miembros del Tribunal Constitucional le deben su puesto a los grupos políticos que están representados en el Congreso? Mire, yo prefiero, digamos, abstenerme de hacer una calificación a ese nivel, ¿no? Eh, yo estoy aquí porque creo en la justicia constitucional. eh, yo tengo con mis colegas algunos debates, algunas discrepancias de fondo muy importantes. Esta es una de ellas. Hay otras, por ejemplo, en el terreno de la aplicación del derecho internacional a la justicia constitucional. Y quiero seguir pensando que estas son diferencias de enfoque en las que persistiremos, ¿no? Persistiremos, ¿no? Creemos que una es la justicia ordinaria, otra es la justicia constitucional, por supuesto se complementan, y que, digamos, lo otro ya le corresponde a ser juzgada. No. Bueno, ya no fallo y que digamos que difiere mucho de sus colegas, ¿no? Son conocidos, ¿no? El tema de la libertad del señor Fujimori, el tema de la extensión de dominio, lo que acaba de decir. Entonces, Sí, mire, esta cosa no te vota en minoría. sí, está ocurriendo en terrenos también muy importantes referidos a la constitución económica, por ejemplo, a los principios de la estabilidad fiscal o la estabilidad financiera. Yo me opuse a una ley que permitió una iniciativa de gasto del Congreso, lo he repetido muchas veces, a la ley sobre, por ejemplo, se permitía el bono de reconocimiento de las AFPs, una cosa increíble, digamos, una ley que en mi concepto era abiertamente inconstitucional, no recibí el apoyo de la mayoría. Otra ley sobre un régimen especial de reestructuración de asociaciones deportivas, porque creo que nuestro sistema económico pues garantiza la igualdad de oportunidades. Sí, me siento por momentos solo, pero creo que es una experiencia de muchos jueces en el mundo, ¿no? Eh, Mm, a veces se producen estas situaciones, ¿no? claro. Doctor, y cuando pase este tiempo, cuando pase su gestión, ¿volverá a hacer vida partidaria? Usted salió de Acción Popular, ¿no?
No, mire, buena pregunta, pero yo no hice vida partidaria. Sí, estuve inscrito en Acción Popular Ujú. muy joven, de joven universitario, pero nunca hice militancia activa, debo ser franco. Ujú. Quizá los primeros años en la universidad estaba la dictadura militar, con muchos amigos, hicimos protestas, salimos, pero luego mi vida profesional me llevó por otros terrenos y realmente permanecí inscrito en la Acción Popular y al momento de meterme, esperaba yo en el padrón. Entonces estaba obligado a renunciar al partido, ¿no? Claro, mi padre, mi hermano, mi madre son viejos militantes de Acción Popular y yo he tenido, digamos, el privilegio de conocer a Belaunde, a los dirigentes de esa época, y para mí siempre fue un referente de integridad y honestidad, ¿no? Entonces no quería nunca renichear, ¿no? De a que se quedara. Práctica familiar. Sí, de alguna manera, y entonces lo tuve que hacer, pero no, yo no soy un político. Voy a regresar al mundo académico, a la universidad probablemente, ¿no? Que es donde enseño también. Bueno, doctor, hemos terminado. Le dejo muchísimo su tiempo.